La cultura olmeca. La cultura olmeca es una cultura precolombina que habita en Mesoamérica y es considerada la madre de todas las demás culturas mesoamericanas. El término olmeca significa en lengua azteca habitante del hule. La ubicación geográfica de los olmecas es en la región del sureste del actual México, siendo más específico en los estados de Veracruz y Tabasco. Poco a poco se fueron extendiendo a lo ancho de toda la región mesoamericana, donde actualmente son Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua y Honduras. La religión que ellos tenían era politeísta, mayormente que representaban a los astros, los volcanes y otros aspectos del cosmos. Además, adoraban a muchos animales sagrados como es el jaguar, a que le rindieron un culto abundante, al igual que a los sapos y a los caimanes. Además, se piensa que su religión era dinástica, ya que vinculaban a sus gobernantes directamente con los dioses, ya que pensaban que eran sus herederos. La vestimenta que ellos tenían dependía de la clase social a la que pertenecían. Por ejemplo, los de la clase subordinada tapaban su cuerpo solo con calzoncillos de manta. Ya si se trataba de algún gobernante, jefe o miembros de la alta sociedad, ellos utilizaban un tipo de taparrabos para taparse. En el caso de las mujeres, si eras de la clase baja, se limitaban solo a las faldas de algodón y sin nada que cubriera sus pechos. Ya en el caso si eran de la alta sociedad, ellas vestían con un mejor vestido elaborado a base de algodón y ricamente teñidos, tocados para la cabeza en variados materiales, sandalias de cuero con pedrería, aretes, pulseras, collares confeccionados ya sean oro, jade u otras piedras preciosas. Entre los aportes que más dejaron los olmecas fueron el descubrimiento del hule a partir de los árboles de caucho. Sus imponentes esculturas enterradas que tienen forma de cabeza gigante aproximadamente de 3 metros y fueron luego replicadas por otras culturas locales. Además también las construcciones de las pirámides y centros ceremoniales, ruinas inspiradas a otras culturas posteriormente. Además fueron los primeros conocedores del cacao que supieron convertir en formas primitivas de chocolate. Cultura maya. Es una civilización precolombinos que gobernaron Mesoamérica en un periodo de 18 siglos, desde la época preclásica hasta la época posclásica. Esta civilización fue una de las más destacadas en América, ya que dejaron atrás importantes ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas futuras. Además de eso, inventaron el único sistema completo de escritura y crearon un conocimiento propio en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. Características de la cultura maya. Hacían trabajos de piedras de jade, el desarrollo de la agricultura, maíz, frijoles, calabaza y el chile. En cuanto a la religión de los mayas, creían en un plano espiritual habitado por dioses poderosos. Esos dioses debían ser aplacados mediante prácticas rituales, sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales. Ante ellos, los propios antepasados difuntos y los chamanes servían de intermediarios. Por eso los mayas enterraban a sus muertos debajo de los pisos de sus casas. En medio daban ofrendas de acuerdo a su estatus social. Los mayas ocuparon un extenso territorio que son el suroeste de México y el norte de América Central. Ocupó todo Yucatán, la totalidad de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La mayor parte de la península está compuesta de pocas colinas, montañas y una zona costera generalmente baja. La vestimenta maya. Ellos usaban algo simple. Estaba compuesto de algodón y de telas largas, como faldas para las mujeres, y para los hombres llevaban una falda corta llamada patí, que dejaba el torso descubierto. Para la clase alta, adornaba sus atuendos con bordados de piedras y plumas. Además llevaba tocados, cinturones y entre otros objetos lujosos para demostrar que ellos eran superiores. Las aportaciones de los mayas fueron el descubrimiento del número cero. Ellos crearon las tortillas de maíz, aportaron con el calendario maya, arquitecturas y crearon un sistema completo de escritura geoglífica. Hablaremos de la cultura totonaca.
La cultura totonaca se desarrolló durante los periodos culturales clásicos, desde el año 300 hasta el año 950 después de Cristo, y posclásico desde el año 950 hasta el 1520 después de Cristo. Fue adoptada por los pueblos indígenas mesoamericanos que habitaron en México, en el territorio que hoy conforman los estados de Veracruz y parte de Puebla. Su nombre es plural de Totonacatl y hace referencia a los habitantes de la región Totonacapan. Algunos autores han interpretado la palabra totonaco como hombre de tierra caliente. El imperio totonaco resultó ser una cultura pacífica que no recurría a la violencia, sino que resolvían los conflictos por vía pacífica y diplomática. La ubicación de la cultura totonaca se desarrolló en la región costera del estado de Veracruz y la Sierra de Puebla. Sus principales obras arquitectónicas fueron en el Grupo del Arroyo, la pirámide de los Nichos y el Templo Azul y las canchas de juego de pelota norte y sur. El arte de la cultura totonaca se manifestó en la cerámica, la artesanía y la cultura. También desarrolló las arquitecturas sobresalientes por sus fachadas con relieves tallados. La cultura totonaca adquirió importantes conocimientos sobre caso de la orientación de la pirámide de los nichos que funcionan como calendarios astronómicos. La religión de la cultura totonaca. La religión de la cultura totonaca tenía algunos aspectos contrapuestos en comparación al resto de las civilizaciones mesoamericanas, como el sentido matriarcal, es decir, que la mujer era quien transmitía los derechos de la herencia. Tenía la convicción de que las diosas eran quienes creaban el alma de las personas y consideraban el Centoalt como la diosa del maíz, mientras que para otras civilizaciones era el dios del maíz. También eran politeístas y adoraban a sus dioses del mismo modo que lo hacían con otras culturas. Aportes de la cultura totonaca. El principal aporte de la cultura totonaca tiene que ver con la planta de vainilla. A pesar de algunos investigadores dudaron de su origen real, fue utilizada en la región de Totonacapan para diversos usos, siendo el medicinal uno de los importantes porque actuaba como antiséptico y desinfectante. En la actualidad resulta una especie indispensable para dar sabor y aroma a los postres y platos dulces. Es una de las tantas civilizaciones precolombinas de Mesoamérica que habitó en la zona actual de México, y su desarrollo abarcó en los periodos clásicos y posclásicos mesoamericanos, es decir, entre los años 800 y 1200 p.C. Los toltecas tenían raíces en el pueblo tolteca chichimeca y durante el siglo IX migraron desde los desiertos del noreste hasta Culhuacán en el Valle de México. Es allí donde establecieron el primer asentamiento, la ciudad de Toyán o Tula, que significa lugar de juncos. La vestimenta de una mujer tolteca de clase popular utilizaba falda sencilla combinada con el hupil. El hupil es una blusa de tela rústica que, a diferencia de muchas culturas, la utilizaban para cubrir sus senos. En verano eran mantos blancos y frescos. Los hombres que iban a depender directamente de la labor que ejercían, es decir, su vestimenta dependían de la estratificación social. Los artesanos y agricultores vestían taparrabos o maxtlán, el cual era una especie de braguero y el pecho descubierto. Los guerreros usaban el maxtlán y aparte usaban sandalias para caminar tormentosos caminos, escudo llamativo, casco, abanicos y cinturones. Cultura Teotihuacán. Se habla de cultura Teotihuacán o de cultura de Teotihuacán para referirse a los desconocidos pobladores originarios de la ciudad antigua de Teotihuacán, una de las mayores ciudades de la Mesoamérica prehispánica. Esta ciudad fue fundada en algún momento alrededor del año 1000 a.C. Se sabe poco respecto al carácter étnico de esta cultura precolombina, aunque las investigaciones apuntan a los totonacos, nahuas y los atomíes. Pudo tratarse incluso de alguna combinación cosmopolita de pueblos mesoamericanos remotos.
La cultura teotihuacán es de las más misteriosas de la era precolombina americana, cuyos orígenes y desaparición son objeto de debate entre los especialistas. Se sabe de su existencia solo por las ruinas y restos de su ciudad, Teotihuacán, equivalente de la antigua y enorme Roma imperial. Su influencia se observa en los motivos claramente teotihuacanos hallados en las ruinas de otros centros ceremoniales como Tikal o Chichén Itzá. La ciudad de Teotihuacán es una importante zona de monumento arqueológico hoy en día, con un alto interés turístico y antropológico, célebre por sus grandes pirámides. ¿Quiénes son? Bueno, los teotihuacanos fueron una influencia importante en el desarrollo de otras culturas mesoamericanas. Por ejemplo, Teotihuacán fue un centro de peregrinaje importante de la cultura azteca muy posterior, quienes vieron de esta ciudad ya abandonada un lugar principio para las revelaciones religiosas. De hecho, el nombre que le damos proviene del náhuatl, significa ciudad del sol, la lengua de los mexicas, dado que se ignora cómo se llamaban los teotihuacanos a sí mismo o a su ciudad. Su ubicación. La ciudad de Teotihuacán se ubica en el noroeste del Valle de México, en el Estado de México, municipio de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, a unos 78 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, en el altiplano mexicano. Esta zona fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO en 1987. Por lo tanto, la cultura teotihuacana debe haberse desarrollado en las inmediaciones geográficas de la ciudad. Su apogeo tuvo lugar durante el periodo clásico entre el siglo II y VII después de Cristo, cuando se produjo su declive como parte del colapso de Mesoamérica del siglo VII después de Cristo, producido por una combinación de inestabilidad política y cambio climático. Su religión. Los teotihuacanos cultivaron una religión politeísta y compleja. Poseen muchos puntos de contacto con las de otras culturas mesoamericanas, tanto previas como posteriores, seguramente a través de dinámicas de herencia y de contagio cultural. El culto a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, por ejemplo, es frecuente de las ruinas de otras culturas de la región. En Teotihuacán, Quetzalcóatl es venerado en un impresionante templo, además de estar presente en forma de estatuillas y murales. Otros dioses importantes de su panteón fueron Tlaloc, dios de la siembra, Huehuetelc, dios del fuego, Tezcatlipoca, dios del cielo y la tierra. También poseía un conjunto de animales míticos o sagrados, el búho, el puma, el águila y la serpiente. Su vestimenta. La vestimenta de la cultura teotihuacana se caracterizó por usar poca ropa, pero su cara y cuerpo estaban pintados y les gustaba adornarse con múltiples accesorios como brazaletes, tocados, ajorcas, collares y orejeras. Los aztecas, también llamados como mexicas, fueron el último pueblo indígena mesoamericano que pudo desarrollar una rica y compleja cultura y muchas tradiciones del pueblo de Antiguo México. Su organizada sociedad desarrolló amplios conocimientos como en la agricultura, en la medicina, en la astronomía, en arte, en la arquitectura y también en la escritura, al mismo tiempo que adoptó innumerables creencias religiosas y macabros cultos. Su imperio se desarrolló durante algunos siglos, hasta la llegada de los españoles, que junto a aliados locales provocaron su caída. Geográfica. Los aztecas no solo dominaron el centro de México, sino que con el tiempo construyeron un imperio que alcanzó una área superior a los 20.000 kilómetros cuadrados, con una población de aproximadamente 6 millones de habitantes, individuos que en provincias que estaban unidas por rutas que facilitaban la circulación de estas y el comercio. Este gran imperio se construyó a base de guerras. Algunas religiones, como las guerras floridas,
y otras por razones simplemente económicas. Sus creencias. Los aztecas poseían muchas creencias, las cuales abarcaron todos los pueblos del antiguo México, como los ritos, los sacrificios o fiestas, a diferencia de muchos casos como en otros pueblos, como en las indígenas, como los olmecas o los mayas. Sus creencias abarcaron una gran variedad de dioses, de las cuales los más importantes fueron los Huachipochtli, Huehuetli, Tezcatlipoca, Coyolxauhqui, Tlalcol y Quetzalcóatl. Los mexicas o los aztecas creían en las fuerzas del bien que estaban aún constante en eterna lucha contra las fuerzas del mal. La vestimenta. Al igual que en otras culturas, la vestimenta de los aztecas variaban de acuerdo a las posesiones sociales de las personas. En términos generales, se puede decir que hicieron uso de las pieles de animales, pigmentos de vegetales, plumas y el oro. En los aportes, los aztecas destacaron en la construcción de ciudades, en la ciencia y en varias expresiones de arte. Los aztecas tenían su propia escritura jeroglífica, un sistema de numeración y un calendario que constaba de 18 meses de 20 días cada uno y 5 adicionales, pero era inferior al de los mayas. La cultura zapoteca. El nombre zapoteco deriva de la lengua náhuatl, zapotecat, que significa gente del árbol zapote. La cultura zapoteca es una de las civilizaciones precolombianas más antiguas y de hecho muy importantes, que tuvo su etapa de expansión en los periodos preclásico y clásico. Este se dio entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. Sin embargo, hay evidencias de que los zapotecas creían que venían desde el cielo, por lo que ellos mismos se llamaban gente de las nubes, apodo que hacía referencia además a su asentamiento en las tierras a grandes alturas. Su ubicación de la cultura zapoteca. Ellos se establecieron en el valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros al sur de la actual Ciudad de México. Su capital era el Monte Albán, ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde allí podían avisarse los valles centrales. La religión zapoteca adoraba a sus antepasados y creía en la existencia de un paraíso bajo la tierra donde descansaban los restos de los antecesores. Su vestimenta de la cultura zapoteca. En caso de las mujeres, en la vestimenta era sobre todo el huipil, considerado una prenda de uso recurrente. Por lo general las telas que usaban eran de fibra de algodón o telas de terciopelo. Para el caso de los hombres también solían usar el huipil, pero con la diferencia de que para ellos no se decoraba como en el caso de las mujeres. El huipil es una especie de manto que sirve como una franela para la parte superior del cuerpo. También tenemos algunos aportes de la cultura zapoteca, entre ellos los más importantes. La cultura zapoteca fue influenciada por los olmecas. Sin embargo, la civilización zapoteca supo perfeccionar los conocimientos heredados y alcanzar un nivel sofisticado en arquitectura, arte, escritura e ingeniería. Ahora mencionaré los principales aportes de las civilizaciones, que ya había dicho: el maíz como producto principal, el sistema de riego avanzado, la creación de un sistema de escritura propio, la creación de un calendario.